El bloqueo total. Cómo la familia real le cerró la puerta a Meghan para siempre. Nadie en Montecito esperaba que el mensaje llegara de la manera en que lo hizo. Ni Meghan, ni su equipo, ni siquiera Harry, quien se había acostumbrado a la tensión del otro lado del Atlántico. Durante meses, Meghan había estado construyendo lo que creía que sería su gran regreso al escenario de Invictus. Había planeado cada detalle con la precisión de alguien que volvía al centro de atención después de demasiado tiempo. Su equipo ya había comenzado a explorar ángulos de filmación para un especial potencial detrás de escenas. Todo estaba cerrado para un regreso triunfal a los Juegos en Invictus. El evento por el que una vez caminó orgullosa junto a Harry. El evento que creía que había ayudado a modernizar, energizar y elevar. Y luego todo colapsó con un mensaje silencioso. Llegó a través de canales privados. No un anuncio formal, no un comunicado de prensa, solo una comunicación directa simple que la dejó congelada donde estaba. Meghan Markle no tendría permitido asistir a Invictus, no como invitada, no como oradora, ni siquiera como esposa de Harry, sin alfombra roja, sin llamada telefónica, ni bienvenida oficial, nada. Era más que un no, era un muro, un bloqueo completo, el tipo de bloqueo que no viene de falta de comunicación o problemas de programación, el tipo que viene de la mera cima, la incredulidad. La gente cercana a Meghan dice que no lo creyó al principio, pensó que era un error, un malentendido o un obstáculo logístico que podía resolverse con unas cuantas llamadas, pero el mensaje silencioso había sido deliberado, cuidadoso, final. Y en el momento en que la verdad comenzó a sentarse, la historia cambió de shock a crisis, porque si Meghan no tenía permitido estar en Invictus, un lugar por el que una vez caminó orgullosa con las cámaras destellando, entonces esto no era solo un rechazo, era una declaración, un mensaje de la institución real de la que una vez intentó escapar, ahora enviando la señal más clara aún de que la puerta estaba firmemente, deliberadamente cerrada. Y Meghan apenas estaba comenzando a entender cuán profunda corría la decisión coordinada. Lo que Meghan aún no sabía era que su bloqueo no era el resultado de la frustración de una persona o una sola queja susurrada detrás de las paredes del palacio. Era el resultado de una decisión coordinada, una decisión elaborada en reuniones donde casi nadie tiene permitido estar, donde las apuestas son reales y donde cada movimiento se pesa como una pieza de oro en una balanza. Según el informe, el rey Carlos solicitó una conversación silenciosa con asesores senior, William fue traído, luego Catherine, luego funcionarios que gestionan las relaciones de la Commonwealth, asociaciones militares y logística de Invictus. El tema era simple: ¿cómo manejamos Invictus este año y qué hacemos con Meghan? Lo que siguió no fue tenso ni enojado, fue calmado, medido, deliberado, pero las preocupaciones eran claras. Trajo cámaras de Hollywood donde no pertenecían, el enfoque cambió de guerreros heridos a sus momentos de moda, los equipos de documentales presionaron por escenas emocionales que hicieron sentir incómodos a los veteranos, y con Netflix preparando otro proyecto, el palacio temía que Invictus se convirtiera en un escenario para su historia de raving success. Ya había habido advertencias silenciosas después de Toronto en 2017, más después de La Haya y aún más después de sus recientes solicitudes detrás de escenas. No se trataba de maldad, no se trataba de venganza, se trataba de control e imagen y de mantener un evento centrado en soldados heridos, de convertirse en parte de un argumento de reality show. Así que, los reales sostuvieron una llamada privada, no breve, una conversación de estrategia de 1 hora que los informants describen como inusualmente unida. Al final, el veredicto fue absoluto. Meghan no puede asistir a Invictus en ninguna capacidad oficial, semioficial, ni siquiera pasiva. Y en el momento en que Meghan supo la verdad, la calma dentro del palacio se convirtió en una tormenta dentro de Montecito. El golpe más duro. Catherine la reemplaza. Si el bloqueo de Invictus sacudió a Meghan, entonces lo que vino después la destrozó, porque la peor parte no fue que fue excluida, fue quién fue invitado en su lugar. Al principio, Meghan no lo sabía. Seguía haciendo llamadas tratando de encontrar alguna señal de que la decisión podía revertirse. Esperaba que alguien dijera, dale unos días, las cosas cambiarán. Pero
entonces un mensaje silencioso llegó a su equipo. Catherine había sido invitada a asistir a ciertos eventos de Invictus en capacidad oficial, no solo como real, no solo como la esposa de William, sino como alguien entrando en los espacios emocionales que Meghan creía que había ayudado a formar. El palacio no solamente la había removido, habían llenado el espacio con alguien que creían que era más segura, más calmada, más confiable. Dentro del hogar de Montecito, los empleados susurraron de voces elevadas, puertas que cerraban y largas conversaciones emocionales flotando por los pasillos. Para Meghan, esto no se trataba de un evento, se trataba del mensaje que hay detrás. No te necesitamos, no te queremos y hemos elegido a alguien más. Nada corta más profundo que ser reemplazada. Y para Meghan, este fue el momento en que el bloqueo se transformó de una decisión política a una humillación personal. La verdad sobre el viaje secreto a Canadá. Justo cuando Meghan pensó que el rechazo de Invictus no podía empeorar, el palacio descubrió algo que cambió toda la situación. La verdad detrás del viaje secreto de Harry a Canadá. El viaje parecía inofensivo en la superficie. Una visita rápida, reuniones con organizaciones benéficas, fotos sonrientes con veteranos. Pero algo sobre el timing había molestado a los funcionarios de palacio. Así que silenciosamente comenzaron a verificar los detalles. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Cuando el palacio contactó a funcionarios canadienses, no encontraron ningún registro de que el equipo de Harry enviara aviso oficial, sin documentación de aprobación para la visita, sin comunicación a través de los canales apropiados de la Commonwealth. Entonces el palacio pidió al equipo de Harry pruebas, pero cada vez que daban una historia, los detalles cambiaban. Las fechas no coincidían, los correos electrónicos no existían, las llamadas telefónicas que afirmaron que sucedieron simplemente no hicieron. Así que los investigadores verificaron los datos de telecomunicaciones. Lo que encontraron dejó a los reales seniors sin palabras. No había evidencia de que el equipo de Harry hubiera notificado al palacio para nada. Toda la narrativa de "les informamos por cortesía" había sido inventada según el informe. Y entonces llegó la explosión real. Los investigadores habrían descubierto mensajes que mostraban a Meghan alentando a Harry a que siguiera con esta historia incluso cuando no era cierta. Eso cambió todo. Para los reales, esto ya no era un caso de malentendidos o decisiones emocionales. Era decepción deliberada, diseñada para embarazar la institución mientras se protegían de su responsabilidad. Cuando los hallazgos fueron presentados al rey Carlos y al príncipe William, el ambiente, según el informe, pasó de frustración cansada a algo más frío. El palacio ya no estaba simplemente molesto, habían terminado. El proyecto explotador de Netflix. Mientras el escándalo de Canadá hervía a fuego lento, otro problema surgía, y este vino del mundo de Hollywood de Meghan, porque Netflix no solamente esperaba cubrir su regreso a Invictus, supuestamente tenían un concepto documental completo listo. Según rumores, el gigante de streaming planeaba una serie dramática mostrando a Meghan como la real incomprendida, la partidaria emocional de veteranos, la mujer bloqueada por una institución cruel, la luchadora superando la persecución del palacio. Pero el verdadero problema no era la narrativa, era lo que Netflix quería de los veteranos. Según informes, solicitaron acceso exclusivo a sesiones de terapia privada, colapsos emocionales capturados en cámara, entrevistas sobre lesiones traumáticas, conflictos familiares filmados para efecto dramático, escenarios donde Meghan pudiera ser filmada consolando veteranos llorando. Los organizadores estaban horrorizados, los veteranos estaban ofendidos, y aún según el informe, algunos miembros del equipo de Netflix cuestionaron la ética del proyecto. Pero la gota que derramó el vaso, Netflix supuestamente quería que los guerreros heridos firmaran contratos que le daban a la plataforma propiedad de sus historias personales permanentemente. Cuando la noticia de esto llegó al rey Carlos, su reacción fue inmediata. Ningún real participaría jamás en ningún evento que permitiera la explotación de veteranos británicos. Los organizadores de Invictus estuvieron de acuerdo. Netflix fue prohibido del acceso, y dado que la participación de Meghan dependía fuertemente de asegurar material documental, su asistencia se volvió imposible. No era solo un bloqueo, era un cierre completo. El archivo Sussex, la decisión final. Y ahora llegamos al capítulo final, el momento que lo une todo, el momento que explica por qué este bloqueo de Invictus no era temporal, sino el comienzo de una nueva realidad real. Después de revisar la investigación de Canadá, el problema de Netflix, las preocupaciones de los veteranos y 5 años de crisis, el rey Carlos, príncipe William y Catherine habrían celebrado una reunión privada decisiva. Crearon lo que un informante describió como un archivo de casos
Sussex comprensivo, es decir, un documento que detallaba cada incidente, cada conflicto, cada patrón de comportamiento que amenazaba la dignidad y estabilidad de la monarquía. Y luego llegó el veredicto. Harry y Meghan serían tratados como completos extranjeros. Ni protocolo especial, ni privilegios reales, ni invitaciones, ni coordinación, ni reconocimientos públicos, ni más puertas abiertas. En otras palabras, la familia real eligió el silencio como su arma más fuerte contra Harry y Meghan. Al negarse a comprometerse, eliminaron el oxígeno que alimentaba la narrativa Sussex. Sin drama, sin reacciones, sin conflicto público, solo una ausencia fría y permanente. El fin de la relevancia real. Según las fuentes, esta estrategia no se trataba de castigo, se trataba de proteger a la monarquía del caos que había durado demasiado tiempo. Y aunque nada ha sido anunciado oficialmente, el mensaje detrás de puertas cerradas es inquebrantable. Meghan nunca más será bienvenida en un evento real o de la Commonwealth. Harry tiene permitido regresar, pero solo bajo términos estrictos. E incluso esa posibilidad se hace más pequeña cada día. En cuanto a Meghan, la palabra de Montecito es que finalmente se ha dado cuenta de algo devastador. No es solo un bloqueo temporal, no es un desacuerdo de un evento, es el final silencioso de su relevancia real, un capítulo cerrado, una historia terminada, una puerta cerrada con llave. La verdad que cuelga en el aire, y mientras el palacio permanece en silencio y los veteranos se preparan para unos juegos invictos sin distracción, y Harry mira la encrucijada entre su pasado y su presente, una verdad cuelga en el aire como humo pesado. Esto no fue solo el bloqueo de un regreso, fue la separación final de dos mundos que puede que nunca se encuentren de nuevo. Y lo que viene después para ellos todos es una historia que ni siquiera hemos comenzado a descubrir.